Hola, Shoshana, creo que ya estamos en vivo. Ya estamos al aire. No, dice que en breve iniciamos la transmisión. Hay que darle unos minutitos en lo que se acaban de conectar. Y en cuanto nos abran la pantalla, ya entramos. Iniciamos la transmisión, hay que darle conectar. Y en cuanto... Listo. Pues, amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Shoshana Turquía y estoy muy contenta el día de hoy de transmitir el CDI, el Depor desde casa. Hoy estoy viviendo una de mis fantasías de infancia. Estoy sentada con tres de las escritoras judío-mexicanas que más me han inspirado como lectora y como escritora y como libre pensadora, y quiero presentarlas a cada una. En primer lugar, a mi maestra de la valentía y del buen pensar, Rosita Nizan. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos, Muy Rosa. bonito. Ah, de veras, le puse. Ahí está, ya te eso. escuchamos. Ahora sí. Sí, ya, pero ya. Pues me emocionaron tus palabras, Susana. Muchas gracias. Y me emociona todo, estar con ustedes, las otras generaciones, las que vienen, ¿no? Quiero oírlas, saber de ustedes. Sí, estoy contenta. Pues me encanta escucharte contenta, Rosita. Y hablando de emociones fuertes, quiero hablar y presentar a Silvia Cherem, que además es una periodista extraordinaria, una entrevistadora de aquellas, que además ha entrevistado a varias de las personas que más admiro. Pues es escritora de una novela que se llama Esperanza Iris, Traición a cielo abierto, y que cada vez que entro al Teatro de la Ciudad no puedo dejar de acompañarme de tus letras y de tus historias. Silvia, bienvenida a este Gracias, Shoshana. Feliz de estar aquí con compañeras muy queridas, colegas muy queridas y contigo sobre todo. Pues es un placer y seguimos en esta ronda de presentaciones y quiero presentar a Sandra Fried, una de las plumas más contundentes y rescatadora de las heroínas, de las cuales hace falta contar más historias. Sandra, has hecho una labor tan puntual en rescatar estas figuras como Edith Stein, que es sumamente controversial, irte a Nelly Campobello y ahorita Nahui Olin, tu nueva novela, La mujer que nació 3 veces, que realmente nos tiene conmocionados. Rescatar esta figura no es tarea sencilla y además lo haces con una maestría increíble. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo estás hoy? Gracias, y gracias por tus palabras, de verdad, te lo agradezco. Y como se dice en hebreo, Aharon Haron Habib, el último pero el más querido, Sophie Goldberg. A Sophie la conocí, fue la última de las que conocí en este panel, y la conocí por sus letras. 2 novelas contundentes, pero con una raíz sefaradí que se palpa y se vive, que no se puede leer solamente con el intelecto, sino que se tiene que leer con el cuerpo también. Autora de Las lunas de Estambul y El jardín del mar, Sophie Goldberg, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, bueno, feliz, que agasajo estar con tantas colegas, amigas, y tú, promotora de la lectura y además escritora también. ¿Qué más podíamos pedir aquí, verdad? Pues es una tarde de fiesta, ¿por qué no? Aunque estemos en cuarentena, de estas cosas lindas que nos ha regalado la pandemia, sí, es encontrarnos nuevas formas de contar historias y cómo nos contamos. Y cuando el Depor me encomienda moderar esta mesa, me dice, se va a llamar Mujeres Escritoras Judías, ¿no? Y digo, bueno, con eso ya tenemos como tema de conversación para 6 seminarios y 3 talleres, ¿no? Y hasta una cátedra de la Ibero. Y me parece que hay 2 temas que nos cruzan el día de hoy. Por un lado, el tema de la memoria, que cada una de ustedes a través de su quehacer literario y también de su quehacer público e intelectual siempre traen agarrados de una mano.
y del otro lado, la identidad, lo que sea que eso signifique para cada una de nosotros, porque es imposible que más de 2 personas vivan la identidad de la misma manera. Es decir, podemos tener componentes identitarios similares, comunes, compartir valores, compartir tradiciones, pero la vivencia de la identidad es algo que solamente se conjuga en primera persona del singular. Es cierto. Y me gustaría hablar primero, Rosita, de esta trilogía que haces hablando de memoria, que es súper poderosa, que empieza con Novia que te vea, Ishu que te nazca, y me encantaría hablar ladino para decirlo correctamente, y finalmente culminas esta trilogía muchos años después, como viene a modo de tristeza. Y ahí se conjugan la memoria, la identidad. Ay, Rosa, ¿qué opinas de estos 2 hilos que nos reúnen en esta mesa? ¿2 hilos? Sí, el hilo de la identidad y el hilo de la memoria. Pues eso es lo que nos está uniendo. Somos parte de una época, todas, aunque yo sea, ustedes sean más jóvenes, pero todas tenemos esta historia que contar, ¿no? Que dejar constancia, ¿no? Cada quien desde su, como dice alguien, desde su lugar, ¿no? Se van uniendo como si fuéramos y todavía las que vienen, ¿no? La estafeta, vamos entregando la estafeta, ¿no? Es Que la una sigan, estafeta, ¿no? que habla de historias, ¿no?, familiares, o sea, la intimidad que se muestra en Novia que te vea, que además es la primera vez que yo me vi retratada en el cine, y como una mujer judía, ver que por fin cuentan tu historia en la pantalla grande es muy estremecedor, ¿no? Porque dices, ¡ah!, están contando cosas mías, no de los judíos que salieron del shtetl y que quién sabe qué, están contando pues lo que estoy viviendo, y eso emociona y da miedo. Y me parece que Sophie también tiene ese tinte en sus novelas, ¿no? Esta mirada súper íntima, súper profunda, que de repente dices, espérate, ¿quién se metió a mi casa a contar lo nuestro? ¿Cómo lo vives tú, Sophie? Fíjate que para mí esto de rescatar las historias familiares ha sido pues casi un deber autoimpuesto, porque yo agregaría una palabra más a lo que acababas de decir, mujeres judías, escritoras mexicanas. Fíjate qué padre combinación, qué trenza más maravillosa, porque todas venimos de alguna manera, pues de migrantes, ya sea abuelos, en mi caso padre, o sea, yo soy primera generación nacida en México, y esto de no olvidar, de no echar la memoria al olvido, que muchas veces puede convertirse en una tentación, lo he convertido, te digo, en un deber, porque primero no quiero que se olvide la historia por la que pasaron mis antepasados para que yo pueda gozar de esta vida el día de hoy. Y además a manera de agradecimiento a México, porque México nos abrió a todos nosotros las puertas con una generosidad que ningún otro país lo hizo en los años 20 y 30 por lo menos. Entonces, creo que esto de no olvidarnos de nuestra identidad y de tenerla muy presente y de rescatar las historias familiares es importantísimo, hoy más que nunca, creo. Hablas de este deber, ¿no? De cómo la literatura y la creación nos obliga. Y me llama mucho la atención, Sandra, que una de tus primeras novelas habla de una memoria que a más de una comunidad le interesaría enterrar lo más profundo bajo tierra, que es la historia de Edith Stein, ¿no? Y tú me decías, pero hemos hablado de cosas no judías, también somos parte de la historia universal, pero nada más hay que rascarle tantito a tu historia literaria y empiezas por ahí, que además es una historia de dolor para quien lo veas, o sea, sí, quien sea un extremista católico, darse cuenta de la vena judía, no sé qué tan cómodo lo deje, ¿no?
Bueno, sí, tienes mucha razón. Yo, partiendo de tu primera pregunta, mi primer novela se llama A través de su mirada y es precisamente como dice Sophie. Em, y, o sea, es una historia familiar. Mi padre tampoco nació en México, también fue un emigrante que llegó de Hungría. Am, y como dijo García Márquez, todos empezamos escribiendo sobre nuestro pasado, sobre nuestra familia, sobre nuestra identidad. De alguna manera es como empezamos y yo estoy pues muy de acuerdo con él. Y efectivamente la novela Luz entre ceniza, que es la historia de Edith Stein, para los que no lo sepan, una mujer brillante, inteligente, la primera mujer en recibir un doctorado en filosofía en aquella época y en aquella Alemania, donde la filosofía estaba en su apogeo, y judía que se hace católica y después se hace monja carmelita y después Papa Juan Pablo II la santifica. Y pues sí, yo alguna vez le pregunté a un rabino, que no sé si quieran que diga quién, Sí, qué bueno. opinaba sobre Edith Stein y no tenía idea de quién le estaba yo hablando. Entonces, pues sí, creo que tendemos a no querer sacar sus trapitos a los sol. Pero bueno, aquí vamos a tener un gran tendedero además, ¿no? Si quieren trapitos al sol, hay que leer a estas mujeres, nada más para darnos cuenta de lo que el sistema quiere que ocultemos, de lo que el sistema quiere que olvidemos, ¿no? Lo que hay en común en las historias que ustedes nos comparten son estas mujeres poderosísimas, que el poder les viene de diferentes orígenes, que se manifiestan de diferentes formas, pero que ahí está. Y finalmente contigo, Silvia, es todavía más fuerte, porque tú no empiezas en la ficción, tú empiezas en la entrevista, tú empiezas en el periodismo. Es decir, luego contamos la memoria de forma estética, pero aquí y ahora, ¿qué está pasando? Y eso hasta te dio un premio nacional. ¿Por qué empezar desde ahí? Y después brincar Mira, a la ficción. las escucho y me conmueve mucho entender eh, o recordar los libros de cada una de ustedes, empezando por Rosita, que con una valentía y una fortaleza se atrevió a transparentar tantas cosas desde su primer libro y efectivamente algo nos mueve para querer escribir. En mi caso, eh, tú lo decías muy claro, mujeres judías mexicanas, escritoras. Eh, alguna vez escuché a René Delgado impartiendo un curso en la Ibero porque me iba a colar a sus cursos de periodismo cuando ya quería yo escribir en el periódico y decía que detrás de todo periodista, no sé si se dio cuenta lo fuerte que me sonó lo que dijo, pero dijo que detrás de cada periodista había alguien con un complejo muy grande de querer mostrar su voz. Quizá no es tan textual como lo estoy diciendo, pero esa fue la reflexión que había detrás. Y en mi caso venía justamente de esas palabras que acabas tú de decir, mujer, judía, mexicana. ¿Por qué? Porque eran cosas que me pesaban cuando crecí. El hecho de crecer en una escuela no judía y por ser mujer, no poder participar del todo en toda la vida estudiantil que se daba, no poder ir a fiestas, no poder ir a reventones, el hecho de ser judía y mujer, porque yo veía a mi hermano sí lo dejaban hacer muchas cosas que a mí como mujer no me dejaban. Como judía, pues también era ese impedimento y de alguna manera era una curiosidad brutal por conocer otros mundos. Entonces, el periodismo es a donde me llevó, a poder ser preguntona oficial y tener licencia para ello y poder meterme hasta la cocina en la vida de otros y entender cómo se hila fino en las vidas de cada quien. Y yo también escribí las memorias de mi familia, pero se han mantenido en la familia como biografías periodísticas, al fin y al cabo, llegando hasta tatarabuelos, contando
pues los secretos familiares, cosas que a muchos pues quizá le incomoden, pero que nos hace ser quienes somos. Entonces, yo creo que un poco nuestra identidad es la que nos obliga, nos orilla y nos orienta a los pasos que vamos dando hacia el futuro. Como un acto de fe vemos el futuro y finalmente allá vamos destinados. Pero además suenan como frenos de mano, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba creciendo y literal las perseguía y perseguía las presentaciones de sus libros, sobre todo recuerdo los de Silvia ayer que estábamos echando el chisme previo a esta mesa, le decía, es que me acuerdo perfecto de la presentación del libro tal, y yo me sentaba hasta atrás y decía, si ella puede, quizá yo también pueda, y me parece que eso es bien valioso de esta reunión del día de hoy. Porque de por sí vemos que las mujeres seguimos en un proceso pues de muchas restricciones, ¿no? Aunque no estén en la ley, están en la praxis. En la misma comunidad hay una gran crítica y un gran movimiento por aperturar más espacios y más reflexiones, no solamente nuestro quehacer voluntario, sino también nuestro quehacer intelectual y de liderazgo y que ocupe otros lugares, ¿no? Y las mujeres en este país, pues seguimos estando en un rezago muy importante, no solamente de participación, sino también del uso y de los espacios públicos. No dejamos de ser un país sumamente violento con sus mujeres. Este país está en una guerra civil con sus mujeres. Y ya desde ahí dices, freno de mano número 1, mujer, ¿no? Y además judía. Y judía en un judaísmo que te decían, no salgas, no hables, ¿no? Hay que mantener un perfil bajo, hay que... vete con cuidado porque lo que digas tú parecerá que lo dice toda la comunidad y eso hemos visto que es un tabú que ya hemos derivado porque aquí la voz de Silvia es la voz de Silvia y la de Rosa es la de Rosa y la de Sandra es la de Sandra y la de Sofi es la de Sofi. Y además ser escritora, que es así como de, estás loca, ¿para qué te quieres dedicar a eso habiendo tantas cosas allá afuera que son mucho más productivas? Y no puedo dejar de pasar la importancia de Rosita, ¿no? Porque sí ha sido como esta luz, también con Margot Glantz, también con Sabina, ¿no? Esta luz que nos dicen, oigan chavas, sí se puede, y lléguenle, porque sola no la voy a lograr, este barco no es sola, y esa generosidad en tus talleres, Rosa, me parece fundamental. Sigues dando talleres, ¿por qué lo haces? ¿Yo? ¿Sí? Porque la verdad soy muy feliz dando talleres, entrando a las vidas. Yo siempre tenía curiosidad cómo era la gente, porque no me dejaban ver nada. Mucha gente tiene miedo de hablar, de mostrarse. Yo cuando empecé a leer a Anaïs Nin, me acuerdo, subrayaba y decía, ¿esto también se puede decir? ¿Esto también se puede decir? Yo no sabía que se podía. De hecho, yo estoy aprendiendo a hablar, hará unos, pues, de hecho, ahorita tengo un libro por publicar que se llama Cómo aprendí a hablar, a pensar y a hablar, pensar y no me acuerdo qué otra cosa, pero yo estoy aprendiendo a hablar porque casi todo yo no lo podía decir. No se podía decir, eso no se puede decir. Había lo que se podía decir, lo que no se podía decir. Pero entonces llego a mis talleres y todo el mundo se abre y bueno, yo me enamoro de todos mis grupos de veras, pues ya son casi mis mejores amigos, salen de los grupos, la verdad, amigas. O sea, ¿qué te costó hablar? Es decir, en un mundo que te decía, no pienses, no sientas, no opines, y tú te atreviste y fuiste con todas. Además, fuiste con todas las canicas en la mano, porque no hablaste de una historia súper lejana. No, pues yo solo estaba hablando de la mía, pero yo hablé de la mía y pero pues la teacher es Elena, ¿no? Elena Poniatowska, pues es la teacher, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora sí ya me amolé. Yo digo, pues es que es muy
es muy exigente, vaya, no parece, pero lo es, para entrar en su vida y como entré, en su vida y en su corazón, pues tienes que abrir tienes que decir lo que tienes que decir, vaya. No hay de Pues otra. muchas gracias, Rosita. Sandra, me parece que aquí hay un brinco que damos, ¿no? Empezamos contándonos las historias familiares, como Silvia, que dice, no, esto es privado y esto es público. Sofi dice, no, yo lo publico y lo traduzco hasta el serbio. Y tú dices, no, espérame, ya hablé mucho de estos temas y brincas a temas que en apariencia son más universales. ¿Cómo fue ese cambio de temática? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a abrir la temática judía y meterte a este México profundo de mujeres bien valientes y bien violentadas también? Uf. Bueno, definitivamente creo que escribir es un acto de valentía, porque nunca sabemos nuestros libros en manos de quién van a caer, en la mente de quién van a crear cosas. Y bueno, a mí lo que me pasó, que es volviendo al tema de Edith Stein, fue que yo, bueno, escribí a través de su mirada, del que hablé hace un momento, una historia familiar. Después escribí un libro que es pura ficción, que es el que ganó el premio, que se llama Mujer sin nombre. Y yo estaba escribiendo otra cosa, estaba escribiendo una novela cuya la protagonista era una maestra de historia, y de pronto apareció, les prometo, les juro que no sé qué tecla apreté en la computadora y me apareció la biografía de Edith Stein, a la cual yo no conocía. Y después de esto que me pasó, empezó esta serie de, yo me imagino que a todos los escritores, mujeres y hombres, les pasa, que de pronto descubres a un personaje que como que te pica el hombro y te dice, yo soy el personaje siguiente. Eso fue lo que me pasó cuando terminé la novela de Edith Stein, que estaba yo ya quería saber qué seguía, y no me detuve a buscarlo, sino que de pronto encontré una entrevista que le hicieron a la esposa de Reyes en 1964. Reyes ya estaba muerto, y cuando leí esta entrevista que le hicieron en un suplemento cultural, quedé fascinada por esta mujer, que aunque suene horrible, no hubiera sido nadie si no se hubiera casado con Alfonso Reyes. Entonces yo quería escribir una novela de ella. En la entrevista dice que tomó un curso de mecánica para arreglarle el coche al marido. Yo dije, esta mujer es, o sea, entre otras cosas, esa fue la que me llamó la atención, pero yo me di cuenta que Alfonso Reyes es don Alfonso Reyes, el gran polígrafo mexicano, y que yo no podía escribir una novela sobre Manuelita porque en las biografías de Reyes ni siquiera me la mencionan, ni siquiera aparece la fecha en la que se casaron. Entonces Reyes la iba a arrastrar, perdón por la palabra. Entonces, así fue como me metí a este mundo y después de ella descubrí a Nelly Campobello, y creo que igual que ella merecía una novela. En ese entonces, no sé si haya aparecido, pero no había una sola novela sobre ella. Claro que sí, mucha biografía y mucho periodismo alrededor de su desaparición, pero pues así fue como me fui metiendo. Y para acabar con la respuesta, en una entrevista un periodista me preguntó si yo me dedicaba a rescatar mujeres del olvido, y me encantó la idea, me encantó el plan, y dije, sí, eso creo que es lo que yo voy a hacer. Y me encanta, me apasiona la investigación. Entonces, pues por eso fui a dar con todas estas mujeres que pues admiro por estar tan adelantadas a su época, por ser tan rebeldes, tan, como dice un amigo mío, por ser voladoras.
que vuelan y yo quiero volar con ella. Ahora, yo no sé si estoy tan de acuerdo si Reyes hubiera sido Reyes sin Manuelita, ¿no? Pero esa es otra discusión. Sí. No, y de hecho en la novela lo dice, y Manuelita lo dice porque está narrado a través de ella, y ella dice, ella sé que es lugar común, pero atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, ella también tiene mucho que ver, pero no podía escribir una novela sobre ella, a eso me refiero. Hablas de algo increíble, ¿eh? Que es cómo empezar a ficcionalizar la memoria periodística. Uh-huh. Es decir, hay todos los recortes, todos los suplementos, las entrevistas, y te vas, ¿no?, al archivo histórico de la Nación y ahí está, ¿no? Claro. Está el periódico guardadito, pero de repente la ficción adquiere un poder de rescate de la memoria increíble. Y creo que la gran experta en esta mesa es Silvia, ¿Sí? ¿no? Que lo haces con una fuerza contundente. Sandra ya nos dice por qué escribe Manuelita y por qué Edith esta tecla mágica en su computadora, que yo siempre voy a agradecer. Quien te lea yo creo que estará de acuerdo conmigo. Pero de repente Silvia dices, ya entrevisté premios Nobel, grandes empresarios, ministros del gobierno, y te vas con una de las mujeres más olvidadas del México del siglo XX y crucial en la historia de la Ciudad de México, que es Esperanza Iris. ¿Por qué lo haces a través de la ficción y no del periodismo? Es que yo siempre he dicho que es una línea continua. Mi trabajo con la novela Esperanza Iris es exactamente el mismo. Yo creo, cuando uno dice que hice entrevistas en el pasado, todas son ficciones literarias, porque si tuve 25 o 40 encuentros con aquel que tuve enfrente y además ahondé en todo su archivo, luego pensando en el lector, creo una ficción narrativa para atrapar al lector. Así tal cual no sucedió el encuentro. Entonces, finalmente llegar a Esperanza Iris, le quieren llamar novela, porque Esperanza no vive para que yo la entreviste con todo lo que investigué de ella, pero al final es parte de ese mismo hilo narrativo. Y a mí me pasó como a Sandra. A mí me llegó Esperanza por la espalda, me contaron la historia del bombazo en el avión de Mexicana de Aviación en 1952 en un lugar tan distante como Galápagos, a donde había ido a descansar y olvidarme después de haber publicado el libro de Granado Chapa, y estaba yo tan agotada que lo último que quería era sentir que iba a volver a empezar un trabajo. Y me llegó por la espalda una mujer de Hawái y me dijo, ¿tú eres de México? Mi familia iba mucho a México hasta que sucedió lo del bombazo. Yo no le creí y llegué a México a empezar a investigar sin saber ni qué me iba a llevar Esperanza Iris. Empecé en la hemeroteca, busqué un libro en una librería de viejo en Inglaterra y a partir de eso me topé con 4 o 5 archivos que yo sé que la gente no lo cree, pero Sandra seguramente le pasa lo mismo que a mí. Me estaban esperando. Nadie los había manoseado como los he manoseado yo. Nadie los había visto. Y finalmente esta mujer merecía volver a la historia. ¿Por qué? Porque, como dices bien, Sandra, fue una mujer que rompió todos los cánones en su época, absolutamente todos, pero por haber elegido mal a sus parejas, sobre todo al último, que fue Paco Sierra, quedó sepultada en los anales de la historia y merecía volver a nacer. Y fue tal, digamos, el incendio sobre su vida, que hasta el teatro que ella construyó con su propio dinero, le borraron su nombre. Lo convirtieron en Teatro de la Ciudad, cuando es el Teatro Esperanza Iris. Así nació, tiene bustos de Esperanza Iris y las medallones con la E y la I de Esperanza Iris por todos lados. Entonces, esta mujer merecía renacer y tuve toda la suerte del mundo. Todo estuvo esperándome, tocándome por la espalda a decirme, soy yo, investígale y búscale, porque yo te voy a llevar de la mano. Y me llevó de la mano a todo, inclusive a los archivos de la Suprema Corte que parecían perdidos, o a los archivos que se rescataron de los
edificios en ruinas, o a lo que Rubén Ibarra, el sobrino nieto, encontró. Así es que al final, pues llámenle novela, pero no es más que parte del mismo trabajo periodístico. Y que todos los periodistas deberíamos de aspirar a tener un lenguaje mucho más literario en nuestros textos y con estructuras que logren atrapar al lector. Pues nos atrapaste, pero bien, o sea, yo creo que el que no haya leído tu novela, entrevista postmortem, ahorita mismo ya la está buscando ahí en las librerías electrónicas. Y miren lo que tienen en común. Por un lado tenemos en común la curiosidad, ¿no? Como hilo conductor. Grandes boyeristas, que no hemos hablado mucho de la infancia, pero ya me las imagino, y en otras entrevistas hay mucha información de eso. Hay un dejo de rebeldía en los personajes y en quien escribe, y somos mujeres de buena fortuna, de buena aventura. Y ahí voy contigo, Sofi, de buena aventura. No, ¿te fuiste a Turquía a escribir? Porque yo cuando leía Las lunas de Estambul, dije, espérame, ya, o sea, adiós cuarentena, quiero un boleto para irme a Estambul y quiero entrar al mercado egipcio. También hiciste este recorrido, es más parte de la imaginación, o igual que Silvia, Sandra y también Rosita, como con detective, buscando las pistas que nos han dejado nuestros antepasados. ¿Cómo le haces tú? Fíjate que yo creo que, bueno, tenemos tantas cosas en común. La primera es, mis compañeras reviven personajes del pasado porque definitivamente el pasado no existe sin un presente que lo recuerde. Y creo que estamos muy comprometidas con esa parte y me encanta. Por otro lado, sí, efectivamente hice un trabajo de investigación porque aunque yo estoy contando una historia familiar, una historia que me sabía desde pequeña, en mis 2 libros, además, pues se convierten en historias que tienen que tener un contexto histórico. Es decir, si yo estoy hablando de Ventura en su aventura, que llega a Veracruz en 1927 para casarse con un hombre al que no conocía, que la pidió por foto, pues tengo que hablar de qué es Veracruz y qué es México en ese entonces, tanto económicamente como políticamente, socialmente, para colocar al personaje en el contexto perfecto, para que el lector pueda imaginársela. Y de esa forma también fui a Turquía, además a conocer a mi propia familia, Shoshana. Toda mi familia materna vive allá porque mi abuela fue la única que vino, y a diferencia de muchas historias de migración en las que después viene el resto de la familia y ya echan raíces aquí, ella vino sola y se quedó sola porque al poco tiempo de venir y de tener una razón para estar en México, esa razón se le muere, y no es un spoiler, créanme, se muere el marido y la deja viuda a los 28 años. Entonces yo quería a través de esta historia honrar a la mujer migrante. ¿Cuántas de nosotras no hemos leído, escuchado y visto acerca del hombre, ¿no? Del hombre migrante que llegó sin nada, que trabajó y que ha hecho emporios. Y no estoy hablando solamente de nosotros como judíos, estoy hablando de la comunidad libanesa, española, francesa, que entramó lo que es hoy en día el México que vivimos, porque todos esos cimientos se dieron gracias a muchas profesiones que vinieron con los migrantes. Pero ¿qué hay de la mujer? La mujer que trae las tradiciones, que reúne a la familia, que no permite que los aromas y los sabores de su tierra se olviden, porque aunque adopta la tierra nueva con mucho amor, no puede desarraigarse de su tierra de origen, ¿no? Con todo lo que esto conlleva culturalmente. Entonces, bueno, pues 9 reimpresiones de Lunas de Estambul, más traducciones al serbio y al turco, me hacen ver y me hacen pensar que esta historia ha llegado para reivindicar a la mujer migrante en un país exportador de migrantes, porque además eso somos, ¿no? La mujer que se queda porque el marido se fue, o la mujer que se va para poder traer sustento a su familia.
Entonces, esta es una representación de esas mujeres a través de Ventura, mi propia abuela, y de haberlo vivido en carne propia. Pero mi sensación ahorita, y es una sensación física, es la valentía, ¿no? O sea, yo escucho a cada uno de los personajes que están sentados con nosotros, nada más que no tienen Zoom, están en esas letras, en los libros, y vayan a buscarlos, pero que están hablando a través de sus autoras. Y lo que siento es saber, en cada casa, en cada cocina, en cada despacho, hay una mujer con una gran historia. Y Rosita, tú fuiste la primera en poner la valentía por delante, porque además a ti te costó más que a nosotras. A mi generación nos toca fácil, ya tenemos referentes, ya hay una Sandra, ya hay una Silvia, ya hay una Sofía, ya hay una Rosita, ¿no? Pero en tu generación no había referentes, Rosa. ¿Cuál es la historia? Yo tenía muchísimo miedo. Yo soñé una noche antes de publicar Novia que te vea, que estaban todos los libros y que me reclamaban de la comunidad. Y pues fue una pesadilla para mí, angustiadísima, una pesadilla. Y bueno, pues sí me daba mucho miedo, mucho. ¿Qué te hizo vencer el miedo? ¿Qué te hizo decir, pues ya ni modo, ahí me voy? Mira, por ejemplo, cuando me pidieron el libro para la película, el libro todavía no salía. Yo todavía no sabía la reacción de la familia, de la gente. Cuando me llegué a mi casa un día vi la grabadora y decía que era Gita Shifter y que quería. Yo dije, qué horror, no, qué horror. Ver a mi papá amplificado de tantas veces. Qué horror, no, qué horror, qué horror. Eso fue lo primero que dije. Mire, es que amplificado en una foto, ¿cuántas veces? Mi papá no se va a enojar. Bueno, no, horrible, horrible, fue para mí horrible. ¿Y se enojaron? No, la película les gustó mucho. La película les gustó mucho. Mi mamá, pobrecita, me decía, mira, hija, yo ya no sé si debo estar enojada o alegrarme, porque unos me dicen que ay, no estaba tan mi mamá, pero cuando vio que Angélica Aragón hizo el papel de ella, ya se contentó. Yo tengo de personaje a la abuelita Ventura de Sophie en mi novela, pero yo le cambié el nombre porque yo le puse Rachelica la puntuda. Y es que la señora Ventura también es personaje en mi vida, porque yo era amiga de la mamá de Sophie, pero la señora Ventura era vecina de la Condesa y siempre estaba en la ventana. Mi mamá nos mandaba a comprar el pan, la panadería estaba enfrente, y ella siempre estaba en la ventana y me decía, y chica, Macari, me trajeras unos 2, 3 bolillicos. Ya, luego iba mi hermano Simón a la panadería y estaba la señora Ventura en la ventana, y chicos, tráeme 2, 3 bolillicos, y ya nos reíamos todos en la casa. Pero yo le puse a Ventura, a la señora Ventura, muchos parlamentos en ladino, pero yo le puse Rachelica la puntuda porque yo cuidé a algunos personajes de que se me fueran a enojar. Y hay unos que los cambié y se enojaron porque los cambié. Digo, ay, bueno, es un lío, no sabe uno qué hacer para se enojan o no se enojan, ¿no? Creo que ahí estamos escuchando y estamos viviendo algo que la identidad judía tampoco ha resuelto tan bien, que es la distancia entre la ficción y lo comprobable. Habla mucho Sophie de este deber, ¿no? De rescatar la memoria y de cómo hacerlo y silvanarlo desde lo íntimo, desde lo público, y ninguna de ustedes se ha salvado de ese rescate de memoria, ¿no? Pero además somos el pueblo de la ficción, es decir,
3 veces al día nos contamos la historia mágica de cómo un señor de 80 años saca 600,000 personas del imperio más grande de todos los imperios. Y creo que eso nos viene mucho en los judíos. Sin importar el origen geopolítico, porque yo creo que los judíos ashkenazim y los sefaradim, lo único que tenemos en común es que tenemos la Torá, y de ahí en fuera hay que rascarle. Pero los judíos mexicanos ya tenemos mucho más en común que los judíos de Alepo o los judíos de Bulgaria, ¿no? Y sobre todo me interesa, Sandra, saber cómo convertiste esto que en un principio podría haber sido como un impedimento, porque somos somos el pueblo que cuenta historias y las contamos muy bien, ¿no? Sí. Pero también somos la comunidad del silencio, por lo menos lo fuimos muchos años, ¿no? Sí. Por lo menos muchos años. Yo creo que ahorita estamos cambiando y estamos trabajando, muchas de las que estamos aquí, muchas de las que nos están escribiendo en el chat, para que el silencio comunitario se modifique. Y no quiero saber si hay razones o no. Pero tú lograste esa palanca, Sandra. Tú lograste ese apalancamiento de ir, y lo contaste antes de que entráramos, y me gustaría que nos cuentes un poquito también aquí, pero de ser el pueblo que cuenta historias y las cuenta muy bien y convence a un montón de comunidades en el mundo que las sigan contando y las sigan contando de tal manera, a la comunidad que guarda silencio y te dice, sí, pero no tan alto, sí, pero no tan crítico. ¿Cómo le hiciste, Sandra? Bueno, es que hablar de una mujer conversa, pues sí es muy fuerte. De hecho, bueno, no solo me metí a estudiar filosofía, que yo ya me había metido a estudiar un diplomado, me metí a estudiar filosofía, me metí a estudiar religiones y pues he de confesarles que hasta un convento de monjas carmelitas fui a dar, porque yo no podía entender cómo una mujer que aunque fuera agnóstica, aunque se haya desencantado de su judaísmo, yo no podía cómo describirla hincándose en una iglesia. Para mí eso era verdaderamente muy, muy fuerte. Y siendo una mujer tan brillante. Ella aseguraba que fueron sus lecturas lo que la convenció, pero sí también le quiero recordar a la gente que nos oye que ella vivió en una época en la que cambiar de religión era muy común. O sea, los católicos se hacían protestantes, los judíos se hacían católicos, o sea, en esa Alemania surgió el movimiento reformista. O sea, no era una locura cambiar de religión, era algo pues, más común de lo que pudiéramos verlo. Pero sí me costó muchísimo trabajo esa parte de cuando le viste los hábitos y se tiende en la iglesia en forma de cruz. Yo decía, ¿cómo puede ser aquello? Entonces, pues sí, no fue, esa parte no fue nada fácil. Me tomó 6 años escribir esa novela. Pero pues bueno, no sé si con eso contesté a tu pregunta. Bueno, contestas de más, es decir, mi pregunta es, ¿qué sentiste en el cuerpo? ¿No? En el momento que llegas al convento, ¿qué te pasó en el cuerpo? Estuve mucho en contacto con estas monjas carmelitas, porque yo, cuando escribimos, a todas nos pasa, no soy yo, tengo la exclusiva, a todas nos pasa que empiezan a pasar cosas inesperadas que parecen como de azar, ¿no? Conozco a una chica en un coloquio sobre religiones que resulta que había hecho su tesis de licenciatura sobre Edith Stein. Y ya estaba estudiando su maestría y su tesis de maestría fue sobre Edith Stein, y ella me puso en contacto con estas monjas carmelitas
y pues son unas monjas muy modernas porque son de clausura, pero sí entran a internet. Entonces en ese entonces nos escribíamos correos electrónicos y les pedí irlas a visitar y ahí estuve. Ahora, siendo monjas de clausura no puedes pasar de la reja, pero fue una experiencia muy interesante, porque además era algo tan lejano a mí que, digo, desde la manera en cómo les pasan las provisiones en el torno que describo, en fin, fue descubrir un mundo muy lejano, muy ajeno a mí, muy interesante, que agradezco, porque sí lo agradezco todos los días, todos estos hallazgos. Lejano, ajeno y no tanto, ¿no? Porque nada de lo humano nos es ajeno. Y Y no, esa no, frase, me refiero a este mundo del que entre los judíos pues no hay monjas, para empezar. Entonces, este encierro tan y drástico. hablas de esto que era muy común, principios del siglo XX, de estar cambiando religión para poder comer, ¿no? Pienso en Gustav Mahler, por ejemplo, Sí, ¿no? todas estas, sí, sí, sí. De repente, pues para mantener el empleo, pues si ahora tengo que jurarme en tal lugar o decir tal cosa, lo hago, que no es muy lejano hace 500 años en la península ibérica, es decir, lo mismo daba decir soy de tal o cual con tal de mantenernos en la vida. Pero además de eso, los alemanes querían ser alemanes primero que nada. Su nacionalidad, su nacionalismo era muy importante, que es lo mismo que pasó en Hungría. Entonces ellos primero eran alemanes y después la religión que fueran. Entonces ellos se querían mimetizar con la gente, no querían, por eso nace este movimiento reformista, porque ellos ya no querían vestir diferente, ya no querían comer diferente, querían ser alemanes. Y ahí es donde vive Wittgenstein. Y pienso en los judíos búlgaros de la novela del Jardín del Mar de Sophie, ¿no? Que dicen, es que yo primero peleé por Bulgaria en las guerras, estoy aquí presente, ¿no? Soy súbdito del rey Boris III. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué quieren conmigo, no? Y como los búlgaros dicen, espérense, con mis judíos no, métanse con los otros judíos, con estos no. Pero quiero retomar la idea del abandono o del exilio voluntario de la cosmovisión judía para poder pertenecer al mundo universal, por llamarlo de alguna manera. Y en esta mesa no pasó, o en esta mesa no pasa. Es decir, nuestras historias, algunas más que otras, algunos personajes más que otros, siguen hablando de lo judío y de lo mexicano. Y yo digo que nunca se puede escribir si no estás plantada en una posición política y en una posición filosófica, aunque no la verbalicemos tal cual, ¿no? Y me parece que lo más interesante de esta mesa es que estamos teniendo una posición política comunitaria judía y mexicana, aunque no la verbalicemos así. Ya no somos, y lo digo en primera persona del plural, porque la gente que nos está escribiendo en el chat del Facebook Live también está siendo partícipe de este manifiesto de estarnos reuniendo. Ya no estamos solas, ¿no? Y me gustaría, Silvia, rescatar esta valentía de decir, me puedo ir, puedo pertenecer al mundo gentil, por llamarlo de alguna manera, al mundo no judío, decir, espérame, aquí estoy, aquí permanezco y quiero la metamorfosis. ¿Para qué diablos meternos en tantos vericuetos? ¿Por qué no decir, ahí les dejo su mezuzá, su Shabbat, sus tradiciones y me voy a volar libre? Porque también es un aprieto escribir desde lo judío. ¿Por qué quedarnos, Silvia? Yo creo que son muchos temas los que estás tratando, importantes todos. Yo creo que cada una de nosotras tiene una historia personal detrás de eso. Yo decía que el hecho de ser periodista partía de esa necesidad, primero, de levantar la voz y decir, como mujer, tengo voz. Como mujer judía,
también tengo voz. Es decir, hacia el interior eran más un poco como creo que lo vivió Rosita, los frenos. Yo no me topé con frenos en el exterior. Los frenos venían de adentro y había que sobrepasarlos y había que decir, los voy a vencer, no tengo por qué tener miedo y además conocer el mundo amplio, el mundo de la cultura, el mundo de fuera, es lo que me va a enriquecer por dentro, es lo que me va a dar más fuerza a mi piel, porque me va a permitir entender que soy parte de un mundo mucho más amplio que el mundo rico, vasto, pero al fin y al cabo limitado y pequeño en el que a veces vivimos. No creo que debemos de tener miedo, ni como mujeres judías. Me acordaba yo cuando platicábamos tú y yo ayer, que me acuerdo que queriendo cambiar al mundo siendo una adolescente, me encontré con una cosa que decía que forma tu planilla para crear una juventud diferente. Y era una juventud, una de las juventudes al interior de la comunidad. Y cuando me acerqué, niña de 16, 17 años, queriendo transformar radicalmente a la sociedad, como cualquier adolescente que se precie de serlo, muy claramente me dijeron, oye, traes mucha fuerza, pero como mujer no puedes ser presidenta. Que te quede claro que eso no va aquí. Y se me hizo muy fácil, formé una planilla muy grande y le dije a uno, órale, tú quieres ser el presidente, órale, tú eres, yo soy la vicepresidenta. Yo creo que eso no puede pasar más. Las mujeres tenemos voz y tenemos que manifestarla y nadie tiene el derecho de acallarnos. Y qué bueno que desde la óptica femenina que escribe Sofi, que escribe Rosita, que escribe Sandra y que finalmente también escribo yo y tú también, Shoshana, podamos contagiar a otras mujeres, convertirnos en role models para otras, de decir, claro que se puede, claro que podemos vencer barreras y claro que hay que hablar del rol de la mujer, del rol que se ha callado, del rol que rescatas tú, Sofi, del rol que rescató, por ejemplo, Sara Aroni, hablando de la mujer de los Rothschild, de Guttele Rothschild, que finalmente es la que tuvo una fuerza enorme para formar esos hijos que del shtetl se convierten en los grandes financieros de Europa. Entonces, finalmente, claro que hay que rescatar la voz de la mujer y claro que hay que tener la fuerza de decir, no tenemos por qué callarnos ni partir de la mirada del hombre. Tenemos nuestra mirada femenina. Muchísimas gracias, Silvia. Nos ¿No quedan... eso, Shoshana, perdón? Sí, venga, porque me encanta lo que acaba de decir Silvia, pero yo aumentaría una frase más que es, y además allá afuera hay un interés por escucharnos. Es decir, si hay quien quiere oír estas voces, claro, maravilloso, y eso es lo que te da la fuerza para perder el miedo, porque, bueno, pues tanto mis colegas como yo, como mucha gente que quizá nos está viendo y que ha querido contar una historia, da un miedo tremendo, porque de alguna manera desnudas muchas cuestiones de ti, de tu familia, de tu entorno, de tu cultura, en fin, pero hay quien lo quiere escuchar. Y eso da la fuerza para ser valiente y hacerlo. Y es además muy halagador que alguien quiera oír estas voces, ¿no? En mi caso, en mi segunda novela, en El Jardín del Mar, Mi Nuevo Bebé, yo tenía que contar esta historia acerca del pueblo búlgaro, por ejemplo, tan poco conocida. ¿Quién ha escuchado? Yo creo que muy poca gente, que el pueblo búlgaro de verdad, y empezando por la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, el arzobispo dijo, a mis judíos búlgaros no se los llevan porque son primero búlgaros y porque son primero humanos y gente que yo voy a defender. Entonces, en ese caos y en esa Europa ensangrentada surge este pequeñísimo país, Bulgaria. Bulgaria, ¿quién ha oído de Bulgaria? Nadie, o sea, está chiquitito, pero además estás tocando un punto crucial y con este me gustaría escuchar las reflexiones finales de Rosita y de Sandra, que es la interlocución religiosa y la interlocución con la otredad.
y ya quitarnos ese miedo a la interlocución. Por un lado, Silvia habla de la necesidad de contar las historias y tú hablas de la necesidad de los demás de escucharlas, porque sí hay un interés. Y me parece que estos andamiajes son bien importantes y bien interesantes. Sandra, conclusiones finales, y hay que dejarle también unos minutitos a Rosita. Pues no, yo creo que efectivamente la gente, me incluyo, queremos oír otras historias. Leer es vivir otras vidas, es imaginarnos, es viajar con el lector, es identificación, es empatía y, y por supuesto, no solo es la necesidad de expresarse, sino la necesidad de los lectores de enriquecernos con todas estas historias que de otra manera pues desaparecen. Yo estoy tratando de convencer a una amiga que escriba su historia y no quiere, y le digo, es que no podemos permitir que se pierdan esas historias. Esa es mi conclusión. Ay, qué horror, ay, qué horror. Yo quisiera platicar el horror que me da publicar un nuevo libro de la comunidad. Todos son puros horrores, me da. El último, que se llama Me viene un modo de tristeza, tiene una escena que a mí me daba pavor. Ahora, yo tengo un amigo que se llama Enrique Mausovich, que él es un amigo muy cercano y es un hombre judío muy mesurado, y entonces yo le paso primero que nada mi libro a Enrique. Si Enrique dice que lo publique, yo lo publico. Pero sí tengo que, me asusto horrores. En ese libro tengo una escena que le dije, bueno, es que yo no quiero que me excluyan de la comunidad porque yo soy parte de, me da horror de que me pase una cosa así, la verdad. Claro. Ustedes van a decir que estoy loca, pero me da pánico. Que no es un miedo infundado, es decir, crecimos mucho tiempo en una comunidad que te decía, todo bien, pero para acá adentro. Y no hables mucho y no hagas mucho relajo. Y ahora resulta entonces yo tenía que decir esa escena, que es una escena en el Panteón. Me daba pánico. Pero yo tenía que decirla y entonces pues yo la escribí, yo la metí, pero pasó por Enrique, porque Enrique me va a decir la verdad. Yo soy judía, formo parte de esta comunidad, aquí nací, aquí crecí. Es muy difícil para mí pensar que me van a excluir, pero yo soy otra generación, yo tengo 81 años. Entonces, Mary, ¿cuántos tiene tu mamá? 79 o qué? 79, sí. 79. Es que yo tenía 2 patines más que tu mamá. No, patinábamos juntas. Pero sí, yo paso horrores, yo paso miedo. Entonces, pues, Enrique le pasa el libro y Enrique me dice, órale. O no me ha dicho nunca que no, pero sí le paso. Es que el verdadero reto es pasar la autocensura, ¿no? Y pasar la barrera del pudor. Claro. Y decir, ay, me da miedo, pero ahí voy. Y yo creo que todas las que estamos en este panel, Rosita, vamos siempre a estar agradecidas que con todo y el pavor y el miedo que te daba, te atreviste, porque nos abriste la puerta que las demás... No, y todavía no acabo de decir, a mí me da mucho coraje que nos sentemos atrás de los religiosos, que nos sentemos atrás de una tela o arriba o atrás, eso no lo soporto. Voy al templo, siempre me enojo, y le pregunto a las de al lado, ¿no te enojas? Dicen que no. ¡Ay! Soy la única. ¡Qué horror, volteo! ¿No te molesta que no nos dejen cargar el Sefer? ¡No! ¡Ay! Bueno, así lo vivo. No, a mí sí me da. Yo quiero cargar el Sefer. Desde que tengo chiquita, mi hermano Simón lo cargaba y yo lo golpeaba llegando a la casa, porque yo quería ser luchadora. Y yo soy 2 años mayor que él, entonces yo me enojo, me da coraje.
Es que Imagínense creo que con el mi... enojo es compartido por muchas, aunque no nos atrevamos a decirlo en voz alta y de forma tan contundente y tan valiente como tú, Rosita. Y mi reflexión final... Imagínense, yo tengo unos primos hermanos, los únicos primos del lado de mi papá, que es con la familia que crecí, son el rabino Betech y todos, y cuando no me dan la mano, me enojo. Todo eso me enojo. Ya cuando me ven se meten las manos atrás porque les da miedo que les dé la mano a fuerzas. No sé qué creerán, pero a mí me enoja. ¿Qué quieren? Ay, pues es un enojo que se convirtió en arte y que se convirtió en historias y que nos abrió la puerta a muchas más para también, como dice Silvia, levantar nuestra voz y decir, aquí estamos y no nos vamos a ir. Yo quiero agradecerles a título personal y a nombre del Deportivo a cada uno de ustedes que se hayan separado esta hora de conversación, de charla, que se sigan atreviendo a contar estas historias que todo el sistema dice, no, ya, no hagas tanto ruido, y nosotros seguimos con estas voces tan interesantes, y toda la gente que nos está escribiendo en el chat del Facebook Live, que los atesoro, algunos amigos entrañables, otras personas que no conozco. Y también quiero reconocer la gran valentía y el gran trabajo que está haciendo el CDI, la Casa de Todos, por abrir estos foros con cero censura, con cero marcos de actuación, y al contrario, que realmente se han tomado muy en serio ser la Casa de Todos, y que todas las voces, las valientes, las voces enojadas, las voces disidentes, las voces rebeldes, también tenemos un lugar en la mesa, y el CDI abrió esa puerta, y yo por eso siempre le voy a estar agradecida al CDI, a la Casa de Todos, por esa valentía, porque nos está dando un foro más para contar estas historias que nos lleven por dentro. Rosita, Sandra, Sofi, Silvia, gracias infinitas por este espacio. Yo añoro que acabe esta pandemia y que podamos celebrar juntas, abrazarnos, reírnos con nuestros amigos, y a quienes nos han hecho el favor de estar con nosotras a esta hora, pues atrevámonos a contar historias, no hay historias pequeñas. Y si alguien está aburrido en la pandemia, les voy a dejar un reto. Ya aquí nos dijeron cómo se hace, más o menos, ya nos dieron más o menos la receta. Si estás aburrido, búscale la historia familiar, métele un poquito de ficción y cuéntanoslas, porque las necesitamos. Oye, y además, Shoshana, luego pueden meter su historia al certamen literario del CDI, que ahí es en donde yo en lo personal me probé por primera vez con una historia, y es un certamen maravilloso para perder el miedo, para ver si eres aceptada en tus letras, no en tu persona, en tus letras, y súper bien organizado, siempre con jueces maravillosos, muy recomendable. Así que pónganse a escribir, y al ratito al certamen literario del CDI. Para que nos vean. Oye, y lo último que agregaría yo es, no basta tener la historia, hay que trabajarla a muerte. Escribir es corregir y corregir y corregir, y que lo persigan a uno de noche y de madrugada los sustantivos y los adjetivos y la estructura. Y bueno, para que un libro sea bueno, y lo sabemos todas las que estamos aquí, tuvo que reescribirse 25 veces antes de llegar a ser papel impreso. Así es que no le tengan miedo, pero hay que trabajar muy duro. Y hay que leer, porque sin lectura no hay escritura, ¿eh? Sin lectura no hay escritura. Yo me quedo con eso. Además, la Biblioteca del Depor está haciendo un gran trabajo por mantener vivos los clubes de lectura, las conversaciones con las escritoras. Y hoy en día, pues, ¿qué más da? Le pones en tu app comprar libro y ya lo tienes, ni siquiera tienes que esperar a que llegue impreso. Ya abrieron las librerías. A ver, Sofi, el tuyo. A ver, muéstrenos sus libros, si los tienen ahí a la mano, presúmanos, aunque sea uno, y hacemos un escrito. A ver, pero... Oye, Pau, pues yo no traje más que Ay, espérame, vamos a poner a Rose Raymond, que es la luchadora. ¿Dónde está? Bueno, aquí pongo yo. Una hoja, porque no puse un libro. ¿Se ve?
Sí se ve. Sí se ve. Es una mosca muerta con mi cara. Pues Es de un gracias libro a de todos. Gracias a Oye. ustedes, mujeres maravillosas, por seguir inspirándonos. Silvia, ¿quieres decir algo más? Mientras no nos Sí. pisen, no se corten el... Esperen, yo en la pandemia también trabajé y ya ahí viene otro. Yo creo que para noviembre o diciembre va a estar ese instante en las librerías y ese instante hay 4 de las 5 historias tienen que ver con mujeres y las luchas de mujeres cuando llegó la adversidad. Así es que espérenlo, va a ¿Dónde estar estará muy Rosa bueno, Inés? son crónicas. Qué Ah, padre. ok, aquí hay Estaremos esta. al pendiente. Miren cuánta belleza. Miren qué bonita imagen está mostrando Rosita. en Es que pantalla. miren, esta imagen es cempasúchil yo abrazando, porque es la flor que yo digo que es México y una caja de matzot. Yo Era estoy lo que estaba viendo abrazando. que dice Matzomil. Sí, ya lo Bueno, vi. es una caja de matzot y los cempasúchil. Eso soy yo. Qué Estas dos bonita forma de identidades. cerrar. Mujeres judías, mexicanas, escritoras y Rosita Esta cerrando. es la foto de nosotras judeo-mexicanas. Así es. Muchísimas gracias, Matzot. Rosita. Gracias. Y gracias a a ti, toda la gente que nos Susana. acompañó el día de hoy, a Tamara, Trotner, a Adela Jalife, a nuestra querida Beatriz Rivas, que también ahí nos está saludando, a Ay, qué bueno. Susana Barón, Orly Weigel, a todas las personas. Qué bárbaro, está bien chido esto. Vicky Dana, que debió haber estado también con nosotros. Ah, nos faltan un montón. Está Vicky Dana, Tamara Trotner, Trotner. Adela, Miriam Moscona. Claro. Kovich, nuestra querida Sabina Berman. No, ¿Ven? no Sara somos un Sefcovic. chingo de Ya mujeres. les vamos a echar el montón. Agárrense porque ahí vamos. Pues buenas tardes. Esta fue la mesa de mujeres judías escritoras en el CDI. En pandemia. En pandemia. Porque van a haber muchas otras mesas, ¿no? Pues eso esperamos, ya abrimos el espacio. Y aquí es como Vicente Fernández, mientras nos aplaudan, nosotras seguimos cantando. Pues sí. Otras pandemias no, Rosita. No, otras pandemias no, otras mesas. ¿Cómo quieres? Si ya no sabemos cómo para salir de esa ilesos, mano. Esto ya es como los bloopers en el cine, ¿no? Eso ya es como la parte de los créditos. Y en el Depor no nos corren, aquí nos seguimos. Ah, bueno, ok. Además lo haces muy bien, Susana. Además, muy bien, de veras, sé que bien moderaste, Es que bueno, cuando la materia prima es tan bonita y tan buena, uno nomás tiene que sentarse y dejar que florezca. No, sí te sale muy bien. Divertirnos las preguntas correctas y tú lo haces muy bien, Susana. Me parece que lo más interesante. Pues sí, felicidades, Salió lindo, la verdad, muy lindo. A mí también me dio mucho gusto conocerlas y voy a correr. Ya me compré 2 libros, uno de Sophie y uno de Sandra. Me compré el de la bailarina, ¿cómo se llama? La divina. Nelly Campobello. Nelly Campobello, ese se lo voy a dar a Elena porque ha llorado esta desaparición de Nelly y dijo, le va a gustar muchísimo este libro. Gracias, Rosita. Ahí está. Entre nosotras dicen que entre gitanos no se leen las manos, pero entre escritoras sí nos leemos todos los textos. Pero por supuesto que nos leemos. Porque Sandra bien lo dice, sin lectura no hay escritura. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también, mucho gusto. Depor, el CDI, el Depor en tu casa. Y pues compartan este video, que se haga viral y que... ¿Y cómo se hace? Bueno, se puede, ¿verdad? Hay que le pongan en el Facebook, compartir. Y para que un año después de la pandemia, esta comunidad esté inundada de historias y de buenas historias. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bye.